abajo, que es el ONI, es un poco más suave en forma con respecto al original, que es la ATCM de la región 3.4. También lo podemos superponer. Superponiendo creo que no se ve gran diferencia, salvo en los picos más grandes, pero también podemos hacer ese ejercicio. Graficando. Graficando las series. Superpuestas. Vamos a mantener la serie, perdón. Esto lo vamos a pintar de azul. La serie ONI la vamos a pintar de rojo. También le vamos a dar una leyenda, legend, que está determinado por el propio orden en el cual yo estoy haciendo el gráfico, que sería Nino 34. Luego el índice ONI. Sí, aquí no se ve gran diferencia, pero salvo en los pics más grandes, como se mencionaba, se ve el efecto que tiene este filtro al ser aplicado sobre estos datos mensuales. Los valores más altos y los valores mínimos están relacionados con los eventos extremos tanto de la fase positiva del lenzo, que sería el niño, y la fase negativa del lenzo, que sería la niña. Entonces la curva roja, si con el zoom nos acercamos hacia este punto, el efecto que tiene el filtro es ir suavizando estos puntos máximos de tal forma de que también va aislando las periodicidades que son más bajas con respecto al tamaño del filtro. O si lo queremos ver desde la perspectiva de las frecuencias, aislando o removiendo las frecuencias más altas. En este caso se remueven las frecuencias más altas que 3 meses. Aquí también hay un suavizamiento, aquí hay una oscilación que es de poca amplitud, pero en el conjunto, como esto es un promedio, lo que hace es suavizarlo. Y así para los distintos segmentos que pueden ser analizados aquí en la serie de tiempo de la temperatura superficial del mar. Demos un vistazo a los resultados de la implementación de este filtro, porque también tienen una particularidad. Los filtros tienen el inconveniente de que se produce una pérdida de información en el inicio y en la parte final de la data, puesto de que por el propio efecto sobre el cual trabaja el filtro, indica de que aquí no es posible obtener el promedio, porque en el primer elemento, si esto está centrado, o si finalmente el ONI va a estar centrado sobre el elemento central, el elemento izquierdo o el elemento superior no existe, así que no se puede obtener el promedio aquí. Se lo deja en blanco o se lo rellena con NaN y se prosigue al siguiente elemento sobre el cual sí puede ser determinado el promedio móvil. Entre los elementos 1, 2 y 3 se saca el promedio, se hace la suma de estos elementos, se lo divide para 3 y el resultado va a estar ubicado en la posición 2. Y así sucesivamente va a ser corrido el promedio, ¿no? Entre el elemento 2 y 3 y 4 va a estar centrado el resultado sobre el elemento 3 y este va a ser el promedio de la siguiente celda, en la celda, en la fila 3, columna 1, y así sucesivamente. Entonces, con esta misma lógica, nosotros también podemos en el propio Excel construir nuestro
nuestro filtro de promedio móvil, aplicando el mismo criterio, ¿no? Aquí no puede ser obtenido el promedio móvil. Este va a ser el promedio de estos tres elementos dividido por el peso de los filtros, que en este caso es 3. Y luego simplemente se va corriendo la fórmula, o se corre la fórmula para abajo, se elimina el último elemento, aquí le ponemos 2 cifras decimales. Esto vamos a declararlo como número, y con eso tenemos el índice ONI, aquí ya desarrollado desde Excel. El cual es igual a lo que determinamos en MATLAB. A ver. Esto no es lo mismo. A ver, vamos a ver qué sucede. Esto es la suma. Aquí faltó la... Esto sería la suma. ¿Está? Ahora sí. Esto es NaN. Y ahora sí tenemos los mismos valores. Es 1.68, menos 1.49, menos 1.48 y así sucesivamente. Entonces quedó claro el concepto del promedio móvil, su aplicación y la utilidad. También recordamos este tema del Niño y oceanografía de la región ecuatorial. ¿Preguntas? Máster, Sí. en el Excel borra el último dato. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, el último dato del índice ONI lo borró. Pone NAM. ¿Por qué pongo NaN en el último valor? Esa es la pregunta. Sí. Ya, justamente porque si yo hago el promedio aquí, sería, esto va a provocar una de 3 menos 2, de n menos 2, de n menos... La implementación de los filtros de promedio móvil, como les decía, por la forma en la cual se implementa, tienen el efecto también de hacer perder información, y la pérdida de información está relacionado con el tamaño del filtro, o mejor dicho, es función del tamaño del filtro. Como aquí el filtro tiene un peso de 3, estamos perdiendo dos datos. Estamos perdiendo dos datos, del cual el uno está ubicado en el primer elemento de la función final, y el otro dato está ubicado en la parte final de la serie filtrada. Y esto se da porque nosotros no podemos hacer aquí en esta posición el promedio de bueno, se puede hacer el promedio entre estos dos valores, pero esto no va a estar ponderado para 3, porque efectivamente estamos obteniendo el promedio entre dos valores. Como nuestro peso del promedio es 3, esto no sería una estimación válida, y por eso lo rellenamos con NaN. En la siguiente posición, aquí el promedio sí resulta de estos tres valores. Está centrado en el elemento 3, así que aquí la estimación del promedio sí es válida.
aquí no es válida y es por eso de que se rellena con nada. Si si me hago explicar, si me hago entender. Sí, gracias, ya entendí. Es por la propia forma que tiene la función que en este caso resuelve el promedio móvil. Al inicio y al fin siempre va a haber una pérdida de datos que va a ser función del peso del filtro. Más preguntas que tengamos. Yo tengo una pregunta. Al momento de que se graficó y se suavizó los datos, ¿no habría también pérdida de datos? ¿O no? Porque los datos se transforman en otra función producto de la implementación del filtro. En una función que tiene como base la data original, pero que resulta del promedio que está determinado por el tamaño del filtro. Ah, ok. Gracias. También se recordó los conceptos del niño. Sí está clara esa parte o hay alguna pregunta al respecto? ¿Cómo nosotros definimos al niño? Si no, continuamos con la clase. Entonces, el tema de filtros es el penúltimo tema en cuanto al dominio a los análisis en el dominio del tiempo. En la siguiente semana vemos análisis de tendencias y con eso cerramos el capítulo o la sección de análisis de series de tiempo en el dominio del tiempo. Pero sin embargo hay otra dimensión que también es bastante importante, quizás más importante de analizar, que es el dominio de las frecuencias. Las técnicas que están asociadas para la determinación de los distintos componentes en el dominio de las frecuencias está mediado por las series de Fourier, que es una herramienta muy poderosa para la obtención o para resolver el dominio de las frecuencias. Mediante las series de Fourier nosotros podemos aprovechar la ortogonalidad de las funciones seno-coseno y aplicar un análisis espectral. Determinamos los coeficientes CP para todas las frecuencias. Es un proceso que domina la variabilidad de la serie de tiempo que no es conocido. Es por eso de que nosotros aplicamos el espectro. Tenemos una serie de tiempo en las cuales no necesariamente conocemos cuál es la mayor periodicidad o cuál es el componente de mayor energía con respecto a las frecuencias, pero sin embargo es algo que nosotros requerimos saberlo. Si determinamos cuáles son las frecuencias más energéticas, podemos decir de que esa serie tiene un componente de periodicidad mayormente cíclico, y también podemos hacer predicciones sobre esa serie de tiempo, que puede ser cualquiera de las variables que nosotros estudiamos regularmente: salinidad, temperatura, nivel del mar, el viento, y para hallar eso aplicamos el análisis espectral. La gráfica que nosotros obtenemos para el análisis espectral para ver sus resultados es la densidad espectral de la varianza, puesto de que lo que obtenemos como resultado es esencialmente la varianza. ¿Ya? Y las unidades son como las que vemos aquí, son esencialmente la propia unidad de la serie de tiempo elevada al cuadrado. El análisis armónico es, yo le digo, primo hermano del análisis espectral, porque basa su funcionamiento en la propia serie de Fourier, pero se aplica un concepto un poco distinto al del análisis espectral. Aquí en el análisis armónico nosotros aplicamos el método de mínimos cuadrados para conocer la amplitud de frecuencias específicas
de esta serie. Estas frecuencias específicas son las